Nos queda... Ay. Ahora sí me lo pusieron fuerte. Nos queda 1 hora antes de la misa. ¿Algún comentario? ¿Algún pleito? Lo que yo creo que sí hay hoy en día en nuestra iglesia, en base a nuestra misa después del concilio, es que sí hay hoy en día mucho abuso litúrgico con respecto a los fieles, con respecto al desconocimiento de lo que es en sí la Santa Misa y todas esas cosas. Creo que en eso sí estamos fallando mucho los católicos. Sí, pero eso somos nosotros. Nosotros. O sea, nosotros hemos ido desacralizando todo, ¿no? Así que ahí estamos totalmente de acuerdo, no hay problema, pero depende de nosotros el hacerlo o depende de nosotros el corregirlo. No depende de la misa, no depende de la función eclesiástica. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces vamos a continuar, si no hay más pleitos. Necesitamos entender esto que voy a leer ahorita. Es muy importante porque nos va a ir marcando poco a poco, primero, qué necesito hacer, por qué lo necesito hacer y sobre todo, qué es lo que Jesús me va a dar como retribución a lo que voy a hacer. Lo primero que dice es esto: hija mía, el vivir en mi querer lleva consigo la pérdida de cualquier derecho de voluntad propia. La pérdida de cualquier derecho de voluntad propia. Se entiende qué es el derecho, ¿sí? O sea, tengo toda la posibilidad, la autorización, el poder o como le quieran llamar, de llevar a cabo determinadas acciones. Y si yo no pierdo los derechos de mi voluntad, no puedo en este terreno de divina voluntad. Por eso dice, el vivir en mi querer lleva consigo la pérdida de cualquier derecho de voluntad propia. Todos los derechos son por parte de la voluntad divina. Y si el alma no pierde los propios derechos, no se puede decir verdadero vivir en mi querer. La palabra verdadero hay que situarla exactamente en donde debe estar. Casi todas las personas, casi todos nosotros, cuando leemos, cuando nos interesa esto, casi siempre decimos, vivo en la divina voluntad. Vivimos en la divina voluntad. Hay que entender que eso no es tan real como nos parece. Porque si yo no he perdido todos mis derechos de mi voluntad, esto no es verdadero vivir en su voluntad. Y si no es verdadero, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario de lo verdadero? Falso. Te estás ilusionando con vivir en mi voluntad. Y eso es uno de los problemas mayores que existen. Porque cuando yo me ilusiono de algo, que ya soy algo, en ese momento pierdo el interés de seguir buscándolo. ¿Sí se entiende? Pierdo la fuerza que me impulsa para seguir buscando lo que estoy queriendo hacer. Dicen, no se puede decir verdadero vivir en mi querer. A lo más se puede decir vivir resignada, uniformada, porque el vivir en mi querer no es la sola acción que haga según mi voluntad,
sino es que todo el interior de la criatura no dé lugar ni a un afecto, ni a un pensamiento, ni a un deseo, ni siquiera a un respiro en el cual mi querer no tenga su lugar, ni mi querer toleraría aún un afecto humano del cual él no fuera la vida. Tendría asco de hacer vivir al alma en mi voluntad con sus afectos, pensamientos, etcétera, que pudiera tener una voluntad humana. Esto es muy difícil, o sea, es tremendo lo que está diciendo, pero es una condición que nos pone. Por eso, o sea, yo quiero repetirlo y que lo vayamos meditando muy bien. Dice, a lo más se puede decir vivir resignada, uniformada, porque el vivir en mi querer no es la sola acción que haga según mi voluntad, sino es que todo el interior de la criatura, no dé lugar ni a un afecto, ni a un pensamiento, ni a un deseo. ¿A qué se está refiriendo? A la parte moral y a la parte espiritual, ¿se entiende? Pensamientos, deseos, afectos, que son la parte hacia el prójimo, la parte hacia mi prójimo más cercano, que sería mi familia, en fin, todo lo que hemos ido hablando, pero no toleraría esto. Y luego esto dice, tendría asco de hacer vivir al alma en mi voluntad. Esas son otras palabras que también son muy difíciles de poder captar y de poder entender desde ese que hemos considerado como el Dios todo bondad, todo misericordia, todo amor. O sea, tenemos que entender que ese Dios efectivamente así es, pero siempre y cuando la criatura se ponga en contacto con Él. Si no está en contacto con Él, esto no resulta. ¿De acuerdo? ¿Y crees tú que sea fácil que un alma voluntariamente pierda sus propios derechos? Dice, oh, ¿cómo es difícil? Más bien hay almas que cuando llegan al punto de perder todos los derechos sobre su voluntad, se echan para atrás. Curiosas palabras, ¿no? Se echan para atrás. ¿Cómo se le llama echa para atrás? ¿Cómo? Se rajó. Un rajón. Lo dijeron ustedes, yo nomás estoy repitiendo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para decidirnos a esto? ¿Qué necesitaron ustedes para casarse? Quererse. O sea, ¿estaban conscientes que al casarse perdían todos sus derechos? Ni idea tenía. Ni idea tenía. Pero es mutuo, ¿no? El hombre pierde sus derechos y la mujer pierde sus derechos y se adquieren los derechos del otro. Lo ideal que llegaran a formar una unión tal que se formara una sola idea, un solo derecho, una sola actitud, eso sería lo ideal. Y eso es lo que Jesús en realidad nos está pidiendo, porque si yo pierdo mis derechos, Él también pierde los suyos. Los derechos sobre su voluntad los pierde, porque ahora yo tengo los derechos sobre su voluntad y yo lo hago hacer. ¿Se acuerdan de la canción?
hazme hacer, hazme hacer en ti. O sea, tómame, oblígame a actuar en ti. Está perdiendo sus derechos. ¿Sí se entiende? En otra ocasión, Luisa le dice, mientras escribía, pensaba entre mí tontería. Cuando esté en el cielo, mi amado Jesús sentirás enfado de haber contraído tantas deudas conmigo, mientras que si vienes, quedando yo deudora, tú que eres tan bueno, en el primer encuentro que tengamos me perdonarás mis deudas. Pero yo que soy mala, no lo haré, me haré pagar aún un respiro de espera. Esta es Luisa, ¿no? Como decir, mira, tú eres bueno, tú eres lo máximo, mis deudas me las perdonas, pero yo no te voy a perdonar nada, me tienes que pagar. ¿A qué deuda se refería Luisa? En esa espera, esos momentos que la dejaba sola, sin él, y que ella desesperaba por tenerlo junto y no lo encontraba, y eso ella lo toma como que Jesús le debe. Curioso, pero es... Y entonces Jesús le dice, hija mía, no sentiré enfado sino contento, porque mis deudas son deudas de amor, y deseo más ser deudor que tenerte como deudora mía, porque estas deudas que contraigo contigo, mientras son deudas para mí, serán prendas y tesoros que conservaré en mi corazón eternamente, que te darán el derecho de ser amada por mí más que a los demás. Te darán el derecho de ser amada por mí más que a todos los demás. O sea, ahora yo me veo obligado, porque tú tienes el derecho sobre mi amor, de que yo te ame más que a cualquiera. Curioso, ¿por qué? Porque los demás tienen partes de mí, pero tú me tienes a todo mí, a todo yo. Y si me tienes a todo yo, mi amor por ti va a ser superior al que tiene parte de mí. Dice, hija mía, todo es tuyo. Para quien debe vivir en mi querer, todo lo que ha salido de mi voluntad que ella conserva y posee, por derecho debe ser todo suyo. ¿Qué ha salido de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el motor de Dios. O sea, Dios es infinito en todo, en potencia, en bondad, en amor, en sabiduría, en todo. Pero todo eso se mueve por la voluntad. La voluntad es el motor de Dios. Entonces la potencia de Dios se mueve por su voluntad y Dios crea. El amor de Dios es inmenso, pero ese amor no ama si la voluntad no se pone en movimiento para amar. O sea, todas las acciones de Dios son motivadas por la voluntad de Él, que es el motor. Si en este momento lo que está diciendo es que todo lo que Él ha hecho es de la criatura, hacia dónde nos lleva? Todo lo que ha salido de mi voluntad, por derecho debe ser suyo. La generación del verbo, ¿quién la motivó? La divina voluntad. ¿Quién lleva a cabo y quién impulsa a Dios a la redención? La divina voluntad. ¿Quién mueve al Espíritu Santo para dar todo lo que tiene que dar y comunicar todo lo que Él contiene? La divina voluntad.
Entonces, por derecho, todo eso debe ser del alma que llega a vivir en la divina voluntad. Por derecho. Es diferente si dijéramos Dios me lo quiere dar. Sería un acto de magnanimidad de Dios. Pero aquí ya nos da los derechos sobre lo suyo. Ahora la criatura puede exigir. Esto es otra cosa, como dijo. Dice ahora, fue mi fiat omnipotente el que extendió el cielo, lo adornó de estrellas. Mi fiat llamó a vida la luz y creó el sol, y así de todas las otras cosas creadas. Y mi fiat permaneció dentro de la creación como vida triunfadora, dominadora y conservadora. Ahora, quien ha vencido a mi voluntad, ha vencido a toda la creación y también al mismo Dios. Por lo tanto, por derecho de justicia, debe poseer todo lo que mi voluntad posee, mucho más que siendo la creación muda hacia su Creador, y por eso la hizo muda, para que a quien debía darla y vivir en mi querer, tuviese ella la palabra en todas las cosas creadas, para hacer que todas las cosas hechas por mí fuesen hablantes, no mudas. Curioso lo que está diciendo. Todo lo que Dios crea en la creación, o sea, todo lo que vemos, es algo que no tiene razón y no tiene voz. No puede corresponderle a Dios por lo que ha hecho, por haber sido creado y por todo lo que le pusieron ahí. ¿De acuerdo? El sol no le puede decir a Dios, te amo. El sol no le puede retribuir a Dios por todos los dones que puso en el sol. Entonces Dios se queda prácticamente sin la retribución a través de la creación. Bueno, eso queda claro. Nos dicen que Jesús es Rey de Reyes. ¿Se acuerdan? Entonces, si Jesús va a reinar sobre nosotros, nosotros debemos ser ¿qué? Reyes. Y ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se es rey? Bueno, símbolo. Jesús le dice a Luisa, la palabra rey significa extender la vida propia en donde se reina. Extender la propia vida en donde se reina. Entonces, ¿el Padre es Rey? ¿Por qué? Extiende su vida sobre el Hijo. Ahora, el Padre es Rey y el Hijo, segunda persona de la Trinidad, es el reino del Padre. El Hijo se vuelve Rey. ¿Por qué? Porque extiende su vida sobre nosotros. Y ahora el Hijo es reino del Padre y Rey de nosotros. Y nosotros somos reino de Jesús. ¿Y nosotros? Somos reino, no reyes. Debemos extender nuestra vida en la creación. Dios creó las obras para que el hombre les diera vida. Esa vida que posee ahora por la divina voluntad, esa vida se la necesita extender en las cosas creadas y volver las cosas creadas hablantes hacia Dios para que ahora la criatura le pueda corresponder a Dios en amor, pero a través de la creación, a través del mismo canal. Dios me ama en el sol, en la luz, en el calor.
Ahora yo con esta capacidad, puedo extender mi vida de amor en el sol y darle a Dios un sol con amor divino mío para Él, a través de la luz y del calor y de todos los atributos que Dios le ha puesto al sol. Dios me ama en el viento. Ahora yo, con la divina voluntad, extiendo mi vida que Dios me dio, divina de Él, en el viento para corresponderle en amor, pero en amor divino en el viento. ¿Sí? Por lo tanto, estoy usando el derecho de poseer todas las cosas que han salido de Dios. ¿De dónde salió la redención? De la divina voluntad. O sea, la divina voluntad es la que impulsa a Jesús a hacer todos los actos y la que le da el valor a los actos de Jesús. Porque Jesús, digamos, da un paso y con ese paso rehace un mal paso de la criatura, pero sería uno por uno. Ese paso la divina voluntad lo toma, lo multiplica y lo pone en los pasos de toda la familia humana, y entonces todos esos actos se están rehaciendo, pasos de todos. El sufrimiento de Jesús, la coronación de espinas, los clavos, todo es extensivo a toda la humanidad gracias a la divina voluntad que está obrando en él. Por lo tanto, son obras de la divina voluntad. Ahora nosotros tenemos el derecho sobre las obras de Jesús en la redención. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es lo mismo. Toda la santificación, todos los actos de la santificación en las criaturas son sacados por la divina voluntad. Por lo tanto, ahora la criatura tiene el derecho sobre esos actos. ¿Y para qué podemos usar? O sea, ¿de qué manera? ¿De qué me sirve tener? ¿De qué me sirve tener estos derechos? Para retribuirle a Dios en amor, pero con lo mismo que Él quiere. Ahora sí puedo darle amor como Él me da amor a mí. Él sacó todo esto que hemos ido mencionando, lo sacó por amor a mí y para dármelo a mí, para darme los atributos y los dones que Dios puso en cada cosa, me los quiere dar a mí. Ahora yo lo tomo, lo vivo y se lo regreso a través de los mismos canales, y por lo tanto ahora Dios se siente pagado de la misma manera que Él me ama. Y esa es la forma como vamos a poder ir retribuyendo a Dios en todo lo que Él nos ha dado. Dice, mucho más que siendo la creación muda hacia su Creador, y por eso la hizo muda, para que a quien debía darla y vivir en mi querer, tuviese ella la palabra en todas las cosas creadas, para hacer que todas las cosas hechas por mí fuesen hablantes, no mudas. Así que tú serás la voz del cielo, que haciendo eco de un punto al otro, hará oír tu palabra, que resonando en toda la atmósfera celestial dirá: amo, glorifico, adoro a mi Creador. Serás la voz de cada estrella, del sol, del viento, del trueno, del mar, de las plantas,
de los montes, de todo, que repetirá continuamente: amo, bendigo, glorifico, adoro, agradezco a aquel que nos ha creado. Dice: oh, cómo será bella la voz de mi recién nacida en mi voluntad, de la pequeña hija de mi querer. Todas las cosas, la creación toda, me la volverá hablante. Será más bello que si hubiera dado a la creación el uso de la palabra. Quiero oír tu voz en todo, en el sol, amando, adorando, glorificándome. La quiero escuchar en las esferas celestiales, en el murmullo del mar, en el agitar de los peces, en el pájaro que canta y gorjea, en la oveja que bala, en fin. No sé si se están dando cuenta de lo que nos está diciendo. Nos está participando de su omnipresencia. ¿Se dan cuenta? Porque ahora la criatura, tomando a la divina voluntad en ella, la divina voluntad le participa su inmensidad. Porque si esta divina voluntad actúa en mí, se vuelve mi vida. Y mi vida es ella, por lo tanto, donde está ella estoy yo. Y mis acciones se extienden en todo lo que es la divina voluntad, o sea, se extienden en toda la eternidad, ya no en el tiempo. Y ahora Dios va a tener el te amo de cada uno de ustedes, desde que Dios es Dios, o sea, desde siempre, hasta que Dios sea Dios, o sea, siempre. Nunca tendrá fin el te amo de la criatura hacia Dios. O sea, y eso se llama omnipresencia. En el tiempo, que ya no es tiempo, es eternidad, y en todo lo que Dios ha hecho, en todo lo que Dios ha creado, aún en lo que ya no existe. Porque mi te amo resonará en el rugir de los dinosaurios. ¿Se entiende? Los dinosaurios ya no existen en este momento, pero en la divina voluntad están presentes, y la divina voluntad no vive en el tiempo. Parece ciencia ficción, o sea, parece serie de televisión de esas de decir, híjole, esto está muy jalado. Pero así es. Esta es la magnitud de la divina voluntad. Tú debes saber que quien posee el reino de mi voluntad en la tierra tiene derecho a la gloria universal en el cielo. ¿Y te parece poco poseer la gloria universal en la patria celestial? ¿Qué es la gloria universal? Dios había determinado darle a cada criatura, a cada uno de nosotros que iban a existir en todo el tiempo, un grado de gloria, de felicidad, de bienaventuranza, en fin, de participación de la vida divina. Pero cada uno iba a tener lo propio. Jesús, cuando viene, como es el que vive la vida de todos, paga por todos, hace todo lo que todos deberíamos de haber hecho, Jesús obtiene la gloria universal. Ahora tiene la gloria de todos en Él, y Él nos la participa a nosotros, nuestra propia gloria. Si la criatura vive en la divina voluntad, la criatura está viviendo a nombre de toda la humanidad y toma a todos los actos de toda la humanidad, los rehace en ella y pone un te amo, que eso es lo que Dios quiere, un te amo y una vida divina en ese te amo
por cada criatura que ha existido, existe y existirá, y se lo da a Dios como si fuera propia. Y Dios siente en el acto de la criatura, se siente dar la gloria infinita que debería de haber recibido de toda la humanidad. Eso es tener esa capacidad de hacer por todo. Por eso es que Dios responde dando a cada criatura la gloria que había determinado para ella, pero a través del canal que le entregó todo. Por lo tanto, la criatura que vive en la divina voluntad posee la gloria universal igual que Jesús. Ahora no vamos a vivir de la gloria de Jesús, vamos a tener la gloria de Jesús. Diferente totalmente, ¿no? Y por eso cuando Luisa sufre, ella es tan feliz y por eso pide el sufrimiento, porque es partícipe de la gloria de Dios. Sufre y está feliz por el sufrimiento porque ya entendió el valor del sufrimiento. El sufrimiento siempre viene por algo que me quitan. Me quitan la salud, me quitan a un ser querido, me quitan el trabajo, me quitan, siempre es me quitan, ¿sí? El sufrimiento viene por algo que me quitan, algo a lo que yo tengo que renunciar. A veces confundimos el dolor con el sufrimiento y son dos cosas distintas. El sufrimiento es el movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Eso es sufrimiento. Dolor es algo físico, vamos a dejarlo así, son dos cosas diferentes. El sufrimiento nunca me lleva al dolor, pero el dolor me puede llevar al sufrimiento. Luisa entendió que el sufrir es la renuncia a lo propio. Luisa entendió que el compartir el sufrimiento de Jesús es compartir el despojo de toda la humanidad que está haciendo Jesús en él. Porque Jesús rehace mi vida gracias a que yo no quise renunciar a mi acto y Jesús toma ese acto, renuncia a ese acto con su voluntad, porque se lo puso como propio y lo rehace con un acto divino. En ese momento yo estoy sirviendo de materia prima para que Jesús sufra. Y Luisa toma el sufrimiento y lo une al de Jesús y sabe lo que está pasando. Entonces el sufrimiento se vuelve algo bello para ella, algo deseable. Esto no es masoquismo, ¿sí? No es masoquismo, es simplemente entender el valor del sufrimiento. Y el día que entendamos que lo que traemos en nosotros no es vida, sino es muerte, el día que yo entienda que cada acto que estoy haciendo me está conduciendo a la muerte, pero no a la muerte física, sino a la muerte espiritual, porque son actos que están separados de Dios. El día que yo entienda eso, voy a gritar, a desear que me lo quiten, aunque me duela. Porque si a usted le sale ahorita un cáncer en un seno, va a gritar y a exigir que se lo quiten, aunque sabe que le va a doler.
¿o no? No va a decir, ay, qué bueno, déjenlo. No, quítenmelo. Me va a doler, sí, pero va a estar feliz porque se lo quitaron. Y va a decir, dolió, pero valió la pena. Ese es el sufrimiento que Jesús quiere de nosotros, el renunciar a la muerte que traemos cargando, renunciar a todo esto que me lleva a la condenación para darme la vida. Es otra cosa diferente. Oiga, doctor, una pregunta. ¿Sería algo relacionado con ese sufrir de nosotros para la actitud que tienen otras personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y que le provocan el sufrimiento a Jesús, que ya lo sabemos, que Él está sufriendo por la actitud de aquellas personas, pero a nosotros nos causa un dolor horrible, horrible, que cuando ve uno la actitud, llora. Por eso es sufrimiento compartido con Jesús, porque estamos sintiendo lo que Él siente en un momento dado. Sí, porque se nos hace ingrato ahora que uno comprende un poquito más del sufrir de Jesús y las otras personas que están a nuestro alrededor, refiriéndose a nuestros familiares, ¿verdad? Desconociendo lo que es divina voluntad. Por eso nos duelen las actitudes de las personas, sí, pero eso lo uno al sufrimiento de Jesús y entonces es el sufrimiento de Él en mí. Así es. Dice, así que quien posee mi voluntad, en virtud de ella, adquiere con derecho todos los bienes que posee. Por eso adquiere a la semejanza de su Creador. Adquiere el derecho de la santidad divina, el derecho a la bondad, al amor. Con derecho cielo y tierra son suyos, porque todos tuvieron existencia en este fiat. Con razón, sus derechos se extienden sobre todo. Así que el más grande don, la gracia más grande que puedo dar a la criatura es darle mi voluntad, porque con ella vienen juntos todos los bienes posibles e imaginables, y con derecho, porque todo pertenece a ella. Tengo derecho a la santidad divina, a la libertad, a la sabiduría, a todo lo que Dios tiene ahora es mío, por derecho. ¿Y eso de qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿Voy a seguir igual? Vamos a seguir en este mundo exactamente igual. ¿De qué me sirve decir, yo tengo por derecho la santidad divina? ¿Y? Yo tengo por derecho la potencia divina. ¿Y? No es para este mundo. No es para este mundo. En este mundo vamos a conseguir la paz. Vamos a conseguir ese vivir en un continuo estado de bienaventuranza, pase lo que pase. El ejemplo perfecto, Jesús. Le fue como en feria en este mundo. ¿Sí? Como en feria. Lo hicimos como quisimos. Sin embargo, ¿habrá perdido la paz? Nunca. ¿Habrá sido infeliz? ¿Habrá sido infeliz? ¿Alguna vez se habrá sentido oprimido porque lo que estaban haciendo con él era injusto? Nunca se separó de las bienaventuranzas y de la felicidad que le implicaba estar unido
en la Trinidad, nunca. Eso no le quitó el dolor, que se entienda, no le quitó el dolor, pero nunca le puso intranquilo, siempre fue así. Y esa gloria universal se va a disfrutar en el cielo. Cuando el alma llega al cielo, Jesús dice que todo lo que se ha hecho en esta divina voluntad son semillas que van a florecer en la eternidad y es de lo que vamos a disfrutar siempre. Y además porque no es para nosotros, sino para Él, porque fuimos creados para adorarlo. En realidad... Qué bueno que dijo adorarlo, qué bueno, me alegra mucho, de veras me alegra mucho. ¿Por qué me alegra eso de que es para adorarlo? Esa es otra cosa que hemos tenido una mala interpretación de esa palabra. Porque adorarlo lo ponemos como. Para usted, ¿qué es adorar? Amarlo, postrarme ante Él, estar sometida a su voluntad, así lo adoro. En su pequeñez, bueno, le dice Jesús a Luisa que la verdadera adoración, el modelo de la verdadera adoración está en la Santísima Trinidad. ¿Usted se imagina al Padre postrado ante el Hijo? ¿Usted se imagina al Espíritu Santo postrado ante el Padre o ante el Hijo? ¿No? Entonces Jesús se equivocó. Entonces, así es. Entonces nosotros estamos usando las palabras equivocadas. Jesús dice que la verdadera adoración es la unidad de obras. La unidad de obras. Cuando el ser posee las mismas obras que la divinidad, ahí se está llevando a cabo la verdadera adoración. ¿Sí? Por lo tanto, esta confusión, por eso qué bueno que dijo, porque es algo que también tenemos que aclarar. Ahora, adorar es poseer las mismas obras de Dios. ¿Cuándo se puede adorar? Solamente viviendo en la divina voluntad, si no, no se puede. Usted dice que Jesús nunca se separó de Dios. Y yo así lo he visto siempre. Pero ahorita me vino un momento cuando Jesús está en la cruz, a punto de morir, y dice: Dios Padre, mío, Dios ¿por qué me mío, has abandonado? ¿por qué me has abandonado? Muy bien. Ahí se sintió separado de Él. ¿No? Jesús tiene que pagar por todos. Jesús tiene que darle al Padre la gloria que deberían de haberle dado todas las criaturas. Y por eso es que toma nuestra vida y la vive. Pero como nuestra vida lo que merece es el sufrimiento, la pena que Dios manda por haber hecho las cosas separadas de Él, Él tiene que tomar el sufrimiento de la criatura, lo vive en Él, lo repara y se lo entrega al Padre como amor hacia Él. ¿Y quién le va a pagar al Padre por los condenados? O sea, en los condenados, la condena es estar separado de Dios. Entonces Jesús tiene que tomar esa pena, ese sufrimiento, y lo tiene que vivir en Él. Ese es ese grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque está sintiendo en Él el sufrimiento del condenado. Pero y ahora yo pregunto, ¿y con qué lo repara? Con la voluntad divina.
Y yo pregunto, si Él es el Verbo eterno, ¿se habrá podido separar del Padre? Está sintiendo en su humanidad la separación de Dios, pero no se separó de Dios. En ese momento, doctor, está sintiendo la separación de la humanidad de las almas perdidas. Por eso lo dice él. Por eso es la reparación que Él está haciendo al Padre por las almas perdidas. Pero no me pueden decir que el Verbo se separó de la Trinidad, del Padre y del Hijo, digo del Espíritu Santo. Siempre está unido. Siempre. Y aún sin embargo Él paga por los que se pierden, y esas almas están perdidas, no se salvan, aún con su sufrimiento. Por eso Él tiene que pagar por todos, por las almas que se pierden también. Dios no puede perder. Dios es de Jalisco. ¿También de Juárez? También si no ganan, ¿cómo dice? Arrebata. O sea, Dios no puede perder, esto que quede muy claro. Usted imagínese, por un instante nada más, vamos a imaginarnos que Dios pierde a un alma. ¿Qué pasaría? Las carcajadas del demonio se van a oír eternamente en todo el universo, porque le va a decir: te gané, no pudiste llevarte a todos, te gané. Wow. ¿Habrá almas condenadas? Sí, sí. ¿Y entonces? ¿Cómo lo podemos congeniar estas dos cosas? El Verbo eterno, mañana les voy a leer esa parte para que no quede flotando. El Verbo eterno es el que creó todos nuestros actos, el que creó nuestras vidas, las vivió en la eternidad, en el momento en que Él nos piensa. Ahí estamos creados, pero estamos creados a lo divino. Y eso se lo entrega al Padre y le dice: Padre, aquí están todas las vidas que tú quieres que yo saque, aquí están vividas por mí. Por eso comentábamos en la mañana que San Pablo dice que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. Y uno dice, bueno, sí, es que el Verbo eterno creó todos nuestros actos y se los entregó al Padre. El Padre nos tiene a todos con Él, a todos. El problema es que yo no me quiero unir. Bueno, ese ya es problema mío. Dios necesitaba crearme a fuerza, aunque supiera que me iba a condenar. Porque soy la justificación para que Él saque una vida divina de Él para mí. Porque si yo no existo, no la puede sacar, porque la dejaría en el aire. Y todo lo que Él quería sacar en esa vida, no lo hubiera podido sacar. No sé si esto se logra captar lo que estoy queriendo decir. Somos el pretexto para esa vida divina que Dios quiso sacar de Él para mí. El que yo la tome y la viva, eso ya depende de mí. Pero como la vivió el Verbo eterno, y luego la tuvo que volver a vivir el Verbo encarnado, esa vida está con el Padre total. Al final, cuando todo acabe, se va a ver que Dios nos tiene a todos con Él,
y el demonio se quedó con la cáscara, que la cáscara somos nosotros. Por eso decíamos hace un momento que Dios ama lo que puso de Él en nosotros, no es a nosotros. Entendido que soy el vehículo en el cual esa vida divina que Dios saca, la quiere vivir a través de mí. Pero si yo no me dejo, pero esa vida divina tendrá que buscar a alguien que sí se deje para vivir, y ese va a ser un tormento enorme que vamos a tener en el infierno, o un tormento, no sé qué tipo de tormento que vamos a tener en el cielo, porque en el cielo no hay tormentos. Pero cuando yo vea lo que yo debería de haber sido y lo vea en otro y diga, pero qué VIP, ese debería de ser yo, eso es lo mío, eso va a ser tremendo, tremendo. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Si no está la vida divina en mí, haciendo vida, pues estoy muerta. Por eso los condenados, pues, están muertos, ¿verdad? O sea, es muerte. Muertos a la vida divina, pero no muertos a la existencia. No, los condenados, los que ya están en el infierno, pues ya están condenados, ya no tienen existencia, ¿o sí? No, claro. Lo que Dios hace no está sujeto a perecer. Okay. Y las palabras, las sentencias del Evangelio son al sufrimiento eterno, al rechinar de llanto, al rechinar de dientes y todo, pero es eterno. Es la condenación eterna, porque es la persona el ser de la persona la que se va a ir al infierno. ¿Están muertos espiritualmente? Sí, pero vivos en existencia. ¿Y están constantemente muriendo? Están constantemente sufriendo. No le puedo decir que sea el infierno. Dios usa modos. Por ejemplo, en Fátima les muestra a los niños el infierno. Y los niños ven como llamas, y a las almas las ven como palomitas de maíz, así pum, pum, y luego llegan los demonios con un trinche y las voltean como pollo rostizado. No, esos son figuras. Al alma no la quema el fuego, es el fuego del amor divino. ¿Qué será el infierno? No sé, pero le puedo plantear un infierno terrestre. Sí, yo sé. Usted tiene sed, pero no hay agua porque el agua es un bien de Dios. Usted tiene hambre, pero no hay alimento porque el alimento es un bien de Dios, y si nos quitamos todos los bienes de Dios. Usted tiene frío, pero no hay con qué cobijarse. Tiene calor, pero no hay con qué refrescarse. Tiene ganas de amor, pero no hay amor, hay puro odio. ¿Se imagina una vida así? Esto sería una figura muy leve de lo que quiere decir infierno, estar sin los bienes de Dios. Bueno, en realidad no sería una vida así, sería una muerte así, porque no se puede vivir sin amor, ¿verdad? Por eso, a lo que me refiero es que es la existencia, la existencia. Con lo que dijo, con lo que respecta a que tenemos los derechos divinos, a que adquirimos los derechos divinos y hacemos hacer a Dios. En las lecturas, cuando Jesús le dice a Luisa que él se esconde, y Luisa le dice que por qué se esconde, y le dice que porque cuando va a enviar castigos y ella lo obliga a no enviarlos, y por eso se esconde, porque él quiere hacerlo de cierta manera, ¿verdad? Es lo que le da a entender. Y le dice, y tú me obligas a no hacerlo porque tienes el derecho de exigirme, o has ganado el derecho de pedirme que no lo haga. Algo es la forma en la que vamos ganando esos derechos.
No tanto, porque ahí lo que está funcionando es el estado de víctima. Y Dios, que es infinita justicia, no puede castigar algo dos veces. Ajá, exactamente. Ella paga en justicia. Ella por recibe nosotros. la justicia divina en ella, y entonces lo que debería de haber sufrido X persona, lo toma el alma víctima y lo sufre ella. Entonces Dios no le da el castigo a ella, sino al alma víctima. Y para el alma víctima, en vez de ser un castigo, es una gloria. Lo sufre, sí, pero eso le sirve de semejanza con Jesús y de adquirir la misma vida de Jesús. Y en ese sufrimiento adquirió el derecho. El derecho se adquiere cuando tenemos la vida divina ya como nuestra. O sea, puede ser que sea alma víctima, pero no tengo la vida divina. Puede ser que haga actos en la divina voluntad, pero no vida divina. Por lo tanto, no tengo los derechos, simplemente tengo actos. Doctor, ¿se puede vivir el infierno cuando llegue la iluminación de conciencia? Es que la iluminación de conciencia es el conocer. Aquí se dice que es que vamos a vernos como nos ve Dios. Entonces vamos a ver lo que realmente somos. A veces ponemos esta duda, porque es una duda, de decir, es que yo sé lo que soy. No es algo desconocido para mí. Yo sé exactamente lo que soy. Por lo tanto, no me va a causar mucho impacto el verme así. Pero ¿qué pasaría si en esa iluminación de conciencia me dejan ver lo que yo debería de ser? Eso me va a dar un golpe tremendo. Yo pienso que esa iluminación de conciencia ya está llevándose a cabo. ¿Cómo? En los escritos de Luisa. Porque los escritos de Luisa nos van mostrando quién es Jesús y me van mostrando quién debería de ser yo. Entonces, eso es el gancho de esto, es el imán de esto, que voy entendiendo hasta dónde llegar y hasta dónde le puedo dar a Jesús y hasta dónde quiere llevarme Él. Comentarios. ¿No hay? Perfecto. Obstáculos para vivir en la divina voluntad. Aquí nos vamos a ver retratados muchos. A atorar. Dice Jesús, hija mía, ¿cómo me da pena tu amargura? Siento que se vierte en mi corazón, por eso ánimo. ¿No sabes tú que las opresiones, las amarguras, son el veneno del bien el cual produce una fatiga tal de reducir al alma a una extrema agonía, de modo que siente la agonía en el corazón, y mi amor agoniza en su corazón, siente la agonía sobre sus labios, y agoniza mi plegaria, siente la agonía en las manos, en los pasos, y mis obras se sienten agonizantes, mucho más en la criatura que quiere tener por vida mi divina voluntad. Siendo una su voluntad con la mía, me siento verter su agonía en mi divina persona. Por lo tanto, las amarguras y las opresiones son obstáculos para el desarrollo de la vida divina.
¿Qué es una amargura? ¿Qué es una opresión? ¿Nunca han tenido una amargura? Felices de ustedes. Una opresión. Entonces sí saben lo que es amargura y opresión. ¿Sí? Dice, el sol de mi divina voluntad se siente estorbado por las nubes de las amarguras y opresiones para extender su luz en el fondo de la criatura y poder decir, todo da de mi voluntad, todo me pertenece, todo es mío. Esto debemos irlo poniendo en función de nuestra vida, ir entendiendo que todo lo debemos abandonar en la divina voluntad. Esto es labor muy difícil, porque esto nos toca a nosotros, de que cuando sintamos algo, cuando tengamos una amargura o una opresión, tomarlo como voluntad de Dios. Y eso es muy difícil, porque yo pienso que Dios lo único que quiere es mi felicidad. Y ese es otro tremenda equivocación. Dios me creó para ser feliz. Es cierto, pero de una felicidad divina, no humana. Por lo tanto, la felicidad que Dios quiere es la vida divina en mí. Y la felicidad que yo quiero o que yo estoy tratando de obtener es la felicidad que yo me opongo a la voluntad de Dios, donde yo renuncio a lo que Dios quiere y sigo lo que yo quiero. En la actualidad yo pienso, yo digo que ese soy yo, que vivimos en un mundo donde el punto dirigente de este mundo es el instinto. Vivimos en un mundo instintivo, donde lo único que me mueve es ese instinto para el placer o para obtener un beneficio personal. Pero el razonamiento ya lo abandonamos, ya no hay razón en este mundo, hay instinto. Y creo que la prueba ustedes la están viviendo muy de cerca. O sea, aquí en este lugar es más fácil entender el mundo instintivo, donde lo único que cuenta es satisfacción personal. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Bueno, ¿saben a lo que me refiero cuando el instinto me lleva a pensar que lo único que interesa es mi persona y por eso decido abortar? Lo único que interesa es lo que yo pienso, aunque lo piense mal, porque yo creo que soy mujer y me vuelvo homosexual. Y uno dice, ¿en qué mundo vivimos que no somos capaces de identificar lo que la naturaleza quiere, ya no otra cosa? Lo que la naturaleza es, este señor es hombre, lo analicemos por donde lo analicemos, es hombre. Y si él dice que es mujer, pues está mal de acá arriba. ¿Por qué si está mal de acá arriba no lo trato de curar? ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Y como yo no quiero contradecirlo, porque él me va a contradecir a mí en mis vicios o en mis defectos, entonces digo, cada quien que haga lo que quiera. Entonces, el homosexual es normal y ahora se toma como un defecto el criticar y el no aceptar lo natural. Y dice uno, ¿pero en qué mundo vivimos? Lo natural en el Señor, les digo, lo hagamos por donde lo hagamos, lo hacemos cachitos, lo analizamos por todos lados y el Señor es hombre. Si acepto su idea,
Estoy aceptando que va a ser desgraciado el resto de su vida, porque nunca va a lograr lo que él quiere. ¿Por qué a alguien que se cree Napoleón lo encierro en un manicomio y a alguien que se cree mujer lo dejo libre y lo autorizo? Digo, ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué a alguien que quiere matar a otro ser yo digo que está bien el aborto y lo autorizo? ¿Se dan cuenta? Vivimos en un mundo instintivo, totalmente instintivo. Y eso es los que lo hacen. Y todos decimos, sí, es cierto. Pero perdón, ustedes aquí han de haber vivido alguna marcha de homosexuales. ¿Sí? ¿O nunca ha habido? Bueno, yo les pido que vean los documentales de las marchas de homosexuales. Lo que hace llorar no son los desfiguros de estos pobres, son a la gente que va a verlos, familias con niños aplaudiendo. Están peor que ellos. Están peor que ellos. Ellos son nosotros. Vivimos en un mundo totalmente, no hay forma de poderlo describir. Es satánico, vivimos en un mundo satánico y lo hemos disfrazado de cultura, de progreso, porque ahora el que dice algo contra esto, incluso aquí atrás o allá un poquito más arriba, es cárcel. Y más arriba todavía, ahora ya me puedo casar con mi perro. Es libre, cada quien tiene libertad de casarse con quien quiera. Digo, ¿les parece? Es instintivo. Ahora en Canadá, allá más arribita, es ya ¿cómo se llama? El pederasta ya no es delito. Ahora eso se considera una preferencia sexual. Ahora ya no es delito. Simplemente es preferencia. Prefiere tener relaciones con niños. Siempre he dicho que la evolución es cierta. Vamos para changos. Ya somos changos. Quizás sean más decentes. Bueno, vamos a misa. Bueno, viene la misa más bien. Sí. Doctor, si Dios ya sabe quién se condena, quién se salva, ¿por qué permite que esa alma siga viviendo si ya se perdió? Porque Él sabe, gracias a lo que el alma hace. O sea, Él sabe que usted mañana va a pecar, porque Él sabe que usted mañana va a decidir pecar. Si usted no decidiera, si usted no continúa su vida, entonces le estaría impidiendo a Dios sacar todo lo que Él quiere sacar para usted. Y si le impide eso, entonces está impidiendo que Jesús lo tome, lo viva y se lo entregue. No sé si... Entonces siempre, aunque siempre hay oportunidad de la salvación, en otras claro. palabras. La persona más nefasta de este mundo, que no se arrepiente, que llega al punto de la muerte, pero ahí le dice sí a Jesús, se lo lleva. Esa es la misericordia de Dios, se lo lleva. ¿Tendrá que irse al purgatorio? Sí, pero se salva. El purgatorio ya es salvación. Sí, claro. ¿De acuerdo? Sí, gracias.